Muy buenas estudiantes, ¿cómo estamos? Aquí empezamos entonces el video otra semana más. Estamos en el templo, ¿verdad? Y vamos a continuar, perdón, la historia que dejamos en la semana pasada acerca de Israel en Egipto. Pero esta vez es la parte 2. La otra semana vimos Éxodo 1 y ahora vamos a ver Éxodo capítulo 2. A ver qué sucede. Y luego vamos a seguir viendo. Entonces, antes que todo, vamos a orar para que quiera el Señor que cuando ustedes escuchen esta historia, entonces se les cambie el corazón. Oremos. Dios eterno, te damos gracias porque tú eres bueno, por este tiempo que nos permites estar aquí y nos permites estar vivos. Señor, ayúdanos a crecer en ti y háblanos a través de esta historia, Padre eterno. Es nuestro ruego que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, y que tú salves a los estudiantes que no han creído en ti, Señor, y que estén escuchando. Es mi petición, Padre eterno, porque solamente tú puedes hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a hablar de Israel en Egipto, pero hacemos un resumen rapidito, ¿verdad? Israel, recuerden que la familia de Jacob estaba en Egipto, creció muchísimo y no le pareció bien a Faraón esto. Entonces, ¿qué hizo el Faraón? Decíamos que Faraón los puso a ellos como esclavos para que el pueblo no creciera y los sometió bajo cargas pesadas. Y aparte de eso, puso parteras para que cuando dieran a luz las mujeres de Israel, las mujeres hebreas, ellas mataran a los niños. ¿Qué sucede? Que vimos que las parteras no hicieron caso, temieron más a Dios que a Faraón y entonces el pueblo seguía creciendo y esto agradó a Dios, dice la Biblia. En Éxodo 2 vemos la siguiente jugada que hace el Faraón. Ve que no está sirviendo que los ponga como esclavos, el pueblo sigue creciendo, que no está sirviendo lo de las parteras, el pueblo sigue creciendo. Él hace ahora otro plan. Y esto es algo que deben entender ustedes, estudiantes. Si Dios no es el que otorga las cosas, si no está en el plan de Dios, por más que planifiquemos, por más que hagamos las cosas, entonces no va a ser efectivo. Y mucho menos si es en contra de lo que Dios mismo establece. Bien, como Dios estaba a favor del pueblo de Israel, por más que Faraón inventara, no iba a poder hacer nada. Porque ¿quién puede, estudiantes, detener en la mano de Dios? ¿Y quién puede decirle a él qué hacer? ¿O quién puede escaparse de su voluntad? Y nosotros no podemos hacer nada si Dios así no lo permite. Incluso Satanás no puede hacer nada si Dios así no se lo permite. Entonces Faraón hace otra jugada. ¿Cuál es? Faraón entonces le dice a sus siervos que maten a todos los niños varones de Israel. Esa era su próxima jugada en el tablero. Debían matar a todos los niños varones de Israel. Y así hacen los egipcios. Empiezan a matar a todos los niños varones para que el pueblo no crezca. Pero sucede algo. Dios ya había prometido que ese pueblo sería como las estrellas del cielo. Así que ¿quién va a ganar? ¿Lo que Faraón planeó o lo que Dios ya prometió? Nos cuenta la Biblia que nació un niño llamado Moisés y entonces sus padres vieron que Moisés era especial, que era favorecido por Dios, dice otro libro de la Biblia, y ellos escondieron a Moisés para que no lo matasen. La madre preparó una canasta, la puso ahí y entonces lo echó en el río para que, como dicen, fuera Dios el que decidiera qué pasaría con esta criatura. Pero por la providencia, por los planes, por la voluntad de Dios, ese niño llegó hasta la casa de la hija de Faraón y se lo llevaron a la hija de Faraón y le cayó en gracia a la hija de Faraón y lo adoptó como su hijo. Pero ¿qué sucede? Que ella no fue la que lo crió, sino que la hermana de Moisés, Moisés tenía una hermana, era el menor de tres hermanos, tenía una hermana mayor llamada María, otro hermano llamado Aarón y era él eh, el más pequeño llamado Moisés. Moisés entonces, la hermana de ella, va donde la hija de Faraón y le dice que ella podía buscar a alguien que criara a este niño hasta que creciera. Y la hija de Faraón le permite que ella busque a esa persona y nada a quién va a buscar sino a su propia madre. Así que al final Moisés estaba siendo criado, cuidado, protegido, amado por su propia madre. Y nos cuenta la Biblia que así creció Moisés y fue llevado a donde la hija de Faraón otra vez.
Entonces Moisés está en la mejor situación posible. Moisés es rico porque es hijo de la hija de Faraón. Moisés puede gozar de cualquier placer en Egipto, no es esclavo como todo el pueblo. Y Moisés, a pesar de todas estas cosas, nos dice la Biblia que Moisés no le agradaba su posición. Moisés prefería ser esclavo con el pueblo de Egipto antes que gozar de los bienes que le ofrecía, de todos los placeres temporales que le ofrecía Egipto, de todas las riquezas y todos los tesoros que él tenía a su alcance. Dice la Biblia que por amor a Jesús, por amor a Dios, él prefería sufrir como esclavo junto al pueblo de Israel. Y eso lo dice en Hebreos capítulo 11. Entonces, ¿qué sucede? Que Moisés crece con este amor por el pueblo y un día ve a un egipcio maltratando de manera injusta a un hebreo y él decide matar al egipcio. Ahora esto estuvo malísimo de parte de Moisés. Bien, esto no fue que la Biblia no está apoyando aquí el asesinato. Moisés pecó gravemente aquí en contra de Dios y podemos saberlo porque luego, al siguiente día, tiene que huir de Egipto. La noticia llegó a donde estaba Faraón. Faraón se enteró. Entonces Moisés tuvo que huir de Egipto por matar a ese egipcio, porque Faraón lo iba a mandar a matar. Faraón lo iba a matar si él se quedaba. Así que él huye de Egipto como consecuencia del pecado. Y esto es algo que ustedes deben entender siempre. El pecado tiene su castigo, el pecado tiene sus consecuencias. Si ustedes hacen algo en contra de lo que Dios manda, recibirán el castigo que Dios ha prometido. Dios es justo y Dios no puede dejar sin castigo si hacemos algo grave. Y así sucedió con Moisés. Moisés no podía quedar impune. Así que tiene que huir hacia el desierto y pasar muchísimas cosas como veremos luego. Pero vamos a dejar la historia hasta hoy. Moisés creció, Dios escogió a Moisés, entonces, y él tiene que huir a Egipto. ¿Qué aprendemos de esta historia? Vamos a aprender dos cosas por ahora. Vamos a aprender, número uno, de nuevo, lo que aprendíamos anteriormente, que Dios es fiel y cumple sus promesas. Esto es lo importante, esto es lo que nos lleva a través de toda la Biblia. Recuerden que Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo y que de esa descendencia saldría el Salvador, que es Jesús. Si el pueblo de Israel hubiese muerto bajo Faraón, hubiese sido esclavo y no se y mueren todos los niños y el pueblo perece, entonces Dios no sería fiel, Dios no cumpliría su promesa que le hizo a Abraham. ¿Qué hizo Dios para que el pueblo de Israel siga incrementándose como las estrellas del cielo, no muriera bajo el dominio de Faraón? Dios elige salvar de entre todos los niños a Moisés y preparar a Moisés como el líder que rescataría al pueblo del yugo de Egipto. Y eso es lo que vamos a ver luego, de cómo Dios sigue siendo fiel y planea todas las cosas para salvar al pueblo de Israel por la promesa que le hizo Abraham. Pero también aprendemos algo, porque hay otra historia muy parecida en la Biblia. Recuerden, Faraón mandó a matar a los niños, pero hay un rey luego en el Nuevo Testamento que manda a matar a los niños. ¿Recuerdan ese rey? El rey Herodes. Cuando Jesús nace, miren que como Dios planea las cosas. Cuando Jesús nace, entonces el rey Herodes manda a matar a todos los niños menores de 2 años, pero Jesús no muere. Cuando Moisés nace, el faraón ha mandado a matar a todos los niños de Israel, pero Moisés no muere, porque así como Moisés, Jesús era el elegido por Dios, Jesús era el Salvador ya que vendría a salvar a todo el mundo. Y así que Jesús, nos cuenta la Biblia que José y María llevan a Jesús lejos de donde está el rey Herodes y lo llevan a Egipto incluso a ser protegido allá para que no le llegase, eh, no llegara a lo que planeaba Herodes. Y así como Herodes planeó y nada se llevó a cabo, así Faraón planeó y nada se llevó a cabo, porque Dios es el que en su voluntad permite y tiene planificadas todas las cosas. Bien, así que somos salvos si creemos en Jesús. Dios protegió a Cristo de lo que Herodes tramaba. Cristo creció en sabiduría, en perfección y al final de su vida
murió en una cruz para salvarnos de nuestros pecados. Si creemos en Jesús, entonces nos cuenta la Biblia que somos salvos, pero si no creemos en Él, seguiremos cargando con nuestros pecados y tendremos que ser castigados para siempre. Bien, entonces esa es la historia y el próximo viernes continuamos con la otra parte de esta historia. Así que vamos a orar para acabar este tiempo. Dios eterno, te damos gracias por tu palabra, porque nos enseñas que tú eres fiel, que tú cumples tus promesas y que efectivamente tú nos diste al Salvador del mundo que nos salva del pecado. Ayuda a estos estudiantes a creer en ti, Señor, que ellos crean en Jesús, se arrepientan de sus pecados y sean salvos. Ese es mi ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos, si Dios quiere. Hasta la próxima. Pasen buenas.